tal estáis? No es ninguna novedad que Pedro Sánchez haya metido. Lo ha vuelto a hacer y además lo hace como si fuera un niño pequeño. Es decir, mentiras que no tienen sentido porque no tienen una duración ni siquiera de semanas casi. Porque en muy poco tiempo se le vuelve a pillar una mentira. El problema seguimos siendo nosotros, que sigue sin pasar nada. Fijaos, hace 3 semanas Pedro Sánchez decía esto en el Congreso de los Diputados. Habiendo visto los datos sobre la evolución del precio de la vivienda en Cataluña, como consecuencia de la aplicación de la ley de la vivienda en Cataluña, en las zonas tensionadas y particularmente en Barcelona, a reivindicar que es una ley, la primera ley de vivienda en la historia de la democracia de nuestro país, que está funcionando. Está funcionando porque ha bajado el precio de la vivienda en alquiler en Cataluña, en las zonas tensionadas, una media de un 3%, particularmente en Barcelona, más de un 6%. Y eso, además, no, se está haciendo sin reducir la oferta. Al contrario, se sigue aumentando la oferta y lo que ha aumentado es la estabilidad de los contratos de alquiler allí donde se está aplicando la ley de vivienda. ¿Por qué digo todo esto, señor Rufián? Y me lo permitirá. Para decirle al Partido Popular que allí donde gobiernan las comunidades autónomas aplique la ley de vivienda, porque es buena precisamente para resolver uno de los principales problemas de la ciudadanía, que es el acceso a la vivienda. Habiendo visto los datos. Vale, esto hace 3 semanas, ¿verdad? Bueno, pues fijaos el artículo que publica El Economista. Colapso del alquiler en Cataluña. Se esfuma el 58% de la oferta de pisos y los precios suben el 5,5%. Claro, a menor oferta o a menor oferta, más precios más caros. La situación del alquiler de viviendas es crítica en algunos mercados, especialmente en aquellos donde las administraciones han decidido intervenir topando los precios. Concretamente en las regiones de Cataluña y País Vasco, la presión del alquiler, es decir, el número de inquilinos que compiten por cada vivienda que sale al mercado, es 4 veces superior a la del resto del país, según los datos del Observatorio del Alquiler impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos. Esto sucede no solo porque haya una elevada demanda, también porque la oferta de pisos se está esfumando. Concretamente, en Cataluña, el volumen de viviendas disponibles para el alquiler se ha desplomado un 42% desde 2019, pasando de las 199.050 unidades a las 114.878 del cierre de 2024. Para este año esperamos que el ajuste de la región será de algo más de 14.100 unidades y Barcelona será uno de los más acusados con una pérdida de unas 12.000 viviendas, explica Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler. Esto supondrá que, según sus estimaciones, al cierre de este año se habrá destruido el 58% de la oferta de la región en 6 años al situarse en 100.697 viviendas. En el caso de Barcelona, en 2019, la oferta era de 170.764 unidades. En 2024 quedaban 95.216 y para 2025 quedarán 83.117 según sus previsiones, analizando la tendencia que se ha dado en este primer trimestre del año. Según el experto, algunas de estas viviendas que han desaparecido del mercado se han trasladado al alquiler temporal, que no está afectado por los topes de precios. Lo vemos especialmente en Barcelona Punta, donde también algunas viviendas se han vendido. Sin embargo, Cardona apunta hacia otra variante, los pisos vacíos. En 2018, el Ayuntamiento de Barcelona determinó que existía un 1,2% de viviendas vacías. Sin embargo, según los últimos datos del INE, basados en el consumo de electricidad, hablan de que más de un 9% de los pisos de la ciudad están vacíos en 2024. Este fenómeno se está dando en toda España. En otras grandes ciudades como Madrid, el ratio es del 6%. Y si nos fijamos en grandes municipios de la región como Getafe o Fuenlabrada, apenas es del 3%. No hay casi viviendas vacías. Lo que pasa en estas ciudades es que hay una escasez real de vivienda, destaca el analista del Observatorio del Alquiler. Más de 300 personas por vivienda, es decir, hay más de 300 personas demandando vivienda por cada vivienda que se está ofertando. La presión por alquilar es tal que, según los datos del último barómetro del alquiler, en Barcelona hay 341 interesados por cada vivienda que se publica durante los primeros 10 días del anuncio.
Esta cifra contrasta con la media nacional al cierre del primer trimestre de 122 interesados. Y los precios al alza. El desequilibrio entre la oferta y la demanda explica la tendencia imparable de subida de precios desde el final de la pandemia. En el primer trimestre de 2025, el precio medio del alquiler se situó en 1.146 euros, lo que supone un incremento del 7,2% más que hace un año. Esto es lo que hay. Nuevamente nos volvemos a encontrar con que este tipo miente y se le pilla mintiendo al momento, porque sus maravillosas decisiones, sus maravillosas leyes, esas leyes que lo van a mejorar todo y que van a tener una repercusión tremendísima, sobre todo para la gente que más lo necesita, no es así. Lo dice un día en el Congreso de los Diputados y a las 3 semanas, la cruda realidad le deja en evidencia como sucede siempre. El problema sigue siendo nuestro. El problema sigue siendo que este tipo de situaciones no tienen consecuencia alguna para Pedro Sánchez. Sigamos así. Sigamos mirando al infinito o como las vacas viendo pasar un tren mientras se nos sigue tomando el pelo continuamente con mentiras que además, como veréis, no tienen ningún recorrido porque no duran nada. No están vigentes ni un año siquiera, porque podrías decir, bueno, les he mantenido engañados un año, ni siquiera eso. 3 semanas han sido suficientes para dejar en evidencia una nueva mentira de este sujeto. Y la cosa es un suma y sigue tan continuo que este tipo va a acabar destrozándolo todo casi sin que nos enteremos de nada, porque las mentiras es lo que tiene las patas muy cortas. A este le da igual. Este sigue en su sitio, sigue en su posición, sigue presidiendo el gobierno a pesar de todo. Y España o los españoles seguimos mirando como si no pasara nada mientras lo perdemos todo. Poder adquisitivo, cada vez es más difícil tener vivienda, cada vez es más difícil comprarla porque los sueldos son ridículos, cada vez es más difícil todo para los españoles, para empleados, para empresarios, para autónomos. Y después, claro, nos vienen con el cuento de Putin y de Trump. Todo es culpa de Putin y de Trump. Los aranceles, la guerra de Ucrania, todo nos perjudica, todos nos perjudica. Cualquier cosa con tal de no mirar a lo que tenemos en nuestra propia casa. Y lo que tenemos en nuestra propia casa es un sujeto agendista cuya función es destrozar este país y lo está consiguiendo